y justamente al comenzar el programa habíamos hecho referencia a una noticia que ha dado vuelta al mundo, que la NASA a través de sus satélites confirmó que en efecto se pudo haber movido pues la Tierra unos 60 centímetros, ¿no? Hablamos de ese análisis de las costas, pero por supuesto para verificar todo esto y entenderlo tenemos que hablar con los especialistas, Missouri. Así es, y por eso nos acompaña en un contacto vía Zoom Frank Audemars. Él es ingeniero geólogo y bueno, nos va a explicar justamente el porqué de esta situación, ¿no? Y cómo lo podemos de alguna manera digerir en coloquial para poder entender lo que está sucediendo. Bienvenido, Frank, un gusto saludarte por acá, Zuli y Ana Karina. Gracias por la Bienvenidos. invitación, gracias por el espacio. Y antes de comenzar, bueno, mi pesar está con los compatriotas venezolanos, los paisanos que han perdido algún familiar, algún amigo, algún conocido, algún vecino. Estamos con ustedes. Sí, por interferometría SAR, que es una técnica que se basa sobre observación satelital, o sea, instrumental que está hoy en día fuera de la Tierra, está en el espacio exterior, nos está supervisando, midiendo, fotografiando permanentemente. Hay una cantidad, hay una constelación de ellos en el aire. Uno de ellos, por decir algo, es Sentinel-1, que por cierto entra a su fase de cierre por vida útil del instrumento. Estos satélites están en capacidad de hacer vistas aéreas, que pueden ser fotográficas, pueden ser por señal radar, están en capacidad de ir observándonos en forma regular. El grueso de estos satélites tienen repaso, es decir, pasan una vez y pueden volver a pasar en una ventana de tiempo que varía de unos pocos días. Muchos de ellos oscilan entre 8 y 12 días, es decir, que cualquier satélite que haya reportado una foto sobre la región siniestrada hace unos días antes del sismo y a la docena de días vuelve a pasar por encima, va a poder captar la diferencia de posición que van a tener puntos referentes que se pueden identificar en las fotografías. Y la técnica de INSAR justamente superpone estas dos figuras, estableciendo su coherencia, puede determinar cuántos centímetros, metros o más se han desplazado puntos sobre la superficie terrestre. Es por ello que antes de salir de campos, nosotros a los 3 días del terremoto, que salimos el día domingo 28 de junio, ya teníamos diversas imágenes tratadas INSAR por distintos colegas nacionales e internacionales. Teníamos nuestras imágenes de referencia ya establecidas aquí en Venezuela por Fundisi, pero también se tenía publicaciones de varias instituciones internacionales y todas ellas convergen o convergían a que debíamos conseguir entre 40 y 60 centímetros de desplazamiento lateral derecho. Es decir, cualquier cosa que podríamos buscar tenía que estar desplazada levemente hacia la derecha. Cualquier persona que ve hacia su frente, las cosas se le rodaron, se le movieron a la derecha. Es como si usted estuviera en una avenida único sentido, que pasa de usted de izquierda a derecha y ve todos los carros que le pasan de izquierda a derecha. La falla hace exactamente lo mismo. Se mueve a cada sismo en una cantidad de movimiento de forma lateral derecha. Ahora Ahora, bien, sí, no he terminado, déjeme terminar lo de dejo redondear. terminar tranquilamente, señor Frank. Sí, estos valores, cuando salimos a campo, nos llevaban con una predisposición, a pesar que yo conozco que las imágenes INSAR generalmente magnifican el movimiento que vamos a observar en campo, porque el INSAR no toma solo lo que llamamos la deformación frágil, lo que produce la rotura del sismo, lo que produce la falla en sí,
sino que también la deformación plástica en campo más lejano, transversal a ese accidente tectónico que se ha movido. Entonces salimos a campo con esa idea de conseguir en Yaracuy la ruptura de la falla de Boconó. Pero previamente, ese sábado 27, nosotros estuvimos en Catialamar y Maiquetía y ya habíamos percibido la ruptura de la falla de Brusca o la traza de Brusca perteneciente al sistema San Sebastián en la región de Catialamar, aeropuerto de Maiquetía, con valores un poco más discretos, valores del orden por falla de no más de 15 o 18 centímetros. Pero habiendo solapes entre varias rupturas, de repente se llega a ese valor cercano a los 40-60 centímetros. Por el contrario, en Boconó, en Yaracuy y Carabobo, las deformaciones fueron más discretas, fueron del orden de unos pocos centímetros de desplazamiento, lo cual hace muy difícil la ubicación por un neófito de la traza de Boconó en los estados Yaracuy y Carabobo. Debo añadir, y así le doy el pase, que muchas de las imágenes que están reportadas en internet y en las redes sociales son grietas abiertas asociadas a relajamiento lateral. No tienen nada que ver con la ruptura tectónica de la falla de Boconó o de San Sebastián en la región litoral central. Importante aclarar ese aspecto, ¿no? Porque hay mucha confusión de alguna manera, el poder entender pues de manera sencilla lo que está sucediendo. Y le quiero preguntar, señor Frank, estos centímetros, bueno, hablábamos que los aproximadamente 60 centímetros, ¿tienen alguna consecuencia negativa de alguna manera para nuestro país y las costas venezolanas de alguna manera, o simplemente es el desplazamiento de una tierra que se va a quedar así a partir de ahora en adelante, o qué viene próximamente a raíz de esto? Sí, hay que verlo de dos aristas distintas. Hay lo que llamamos la deformación permanente introducida por el movimiento de la falla. Todo objeto que haya estado encima de la rotura de la falla de Boconó o de San Sebastián va a estar dañado. Puede tener daños en tuberías, en cloacas, en servicios, en internet, hasta en mampostería, piso, estructura de la casa o del edificio. Y lo otro es que la rotura de ese plano de falla que estamos diciendo ahora que está entre 180 y 250 kilómetros de largo, produjo un tren de ondas, que es lo que conocemos como terremoto, por ese salto brusco de unos pocos metros, que en profundidad se puede estimar por lo menos debe estar probablemente en el orden de los 2 metros. Ese salto es el que produce el tren de ondas que genera todos los daños, las intensidades sentidas en el centro norte y centro occidente del país. Entonces hay dos componentes, ligado directamente a la ruptura y ligado a la sacudida sísmica. Okay. Sin embargo, hay un tercer componente, y hay un tercer componente que es lo que llamamos los efectos de sitio. La vibración sísmica puede producir efectos nocivos en suelos que no están bien consolidados o bien cementados, que no están bien drenados, y producen lo que conocemos como licuación de suelos, que induce en ocasiones relajamientos laterales. Y esos relajamientos laterales han demostrado en la historia sísmica del planeta ser mismos más nocivos que la ruptura cosísmica, o sea, la ruptura que produce el terremoto. Hay un ejemplo, el que esté interesado en este tema puede buscar en redes, en internet, el sismo de Anchorage en Alaska 1964 y que busque la localidad de Turnagain Heights, las alturas de retorno otra vez, Turnagain Heights,
en el sismo de Alaska de 1964. ¿Qué arrojaba? Eso produjo muchísimos daños en medio construido porque produjo relajamiento lateral gigantesco con desplazamientos de varios metros en numerosísimas fracturas, que no son las fracturas geológicas que produce el terremoto. Son fracturas inducidas por la sacudida del terremoto, que es totalmente distinto, que son esas grieticas bien grandes, bien explayadas, bien profundas, que todo el mundo ha estado reportando desde el mismo día del sismo. Eso es lateral spread y hay que hacer mucho cuidado. Hay mucha gente que está llamando eso fallas geológicas. En realidad son fallas por movimientos translacionales y rotacionales Ok. inducidos por licuación de suelo. Ok, por supuesto darle las gracias por compartir esta valiosa información. Por favor, sus números de contacto o redes sociales para quien quiera saber más de estos temas, por favor. Fácil, en Instagram estoy en @d mayúscula R de doctor punto sea water, como agua de mar, sea water con la S en mayúscula. Y en mi Facebook estoy bajo mi nombre, Frank Audemar, el que tienen en pantalla. Muchísimas gracias por compartir, por supuesto, esta valiosa información que creo, Misuli, obviamente, al confirmar a través de la NASA que hubo un movimiento de la Tierra de 60 centímetros, por supuesto, la gente tiene sus dudas, sus temores, pero bueno, ya esto ha sido aclarado, entonces nos vamos a una pausa y luego seguimos con más.